de abril del 2024, de mayo, perdón. ¿Abril? Estamos ya en mayo. En mayo. Entonces, ¿cuándo estaba ahí, Coabe? Sí, señor. Mayo iba. Bueno, en mí no es raro que esté más perdido que locote en clérigo, como decían. Bueno, edición 1116. 1116 veces ya estamos acá. Desde... incomodando a algunos y... Qué perseverancia. Ayudando a algunos a reflexionar sobre algunos temas de importancia y que ayuda a crecer. Hoy la iglesia recuerda a Santos, Felipe y Santiago, entre otros. Santiago, qué bien. Sí. Vamos a reflexionar un poquitito sobre la vida de ellos. Bueno, y entonces, como es costumbre, iniciamos nuestro trabajo con la oración del laicado, que posiblemente va a ser siempre hasta que nos muramos. Allá va. Sí, señor. Si seremos laicos, si fuimos bautizados y automáticamente al pertenecer a la Iglesia Católica somos laicos. Bien. Y dice así: Dios nuestro, que has enviado a tu Hijo como luz del mundo, derrama los dones de tu Espíritu sobre tu iglesia peregrina en el Paraguay, para que en este año del laicado, como los discípulos de Emaús, todos los bautizados, después de escuchar tu palabra y compartir el pan, anunciemos a Cristo y seamos activos cooperadores en la construcción de tu reino, evangelizando los ambientes familiares y sociales, políticos y económicos, educativos y culturales. Que el ejemplo y la intercesión de María Santísima y de su esposo San José nos animen a vivir los valores de la escucha y el perdón, la justicia y la paz, la verdad y sobre todo el amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Písena. Bueno, de vuelta, bienvenido a todos hoy, y también nuestro reaparecido colega. Estimado colega que la vez pasada no pudo entrar en comunicación con nosotros. No es porque nosotros no hayamos querido, sino porque no entraba. El sistema de comunicación no fue tan generoso con nosotros, y muy poco también nosotros sabemos para... No, pero no salía luego la comunicación. Sí. No salía. Bueno, entonces hoy San Felipe y Santiago. Rápidamente voy a dar una lectura pequeña nomás para todos los que se llaman Felipe y Santiago. Dice, el Evangelio dice que Felipe nació en Betsaida, en Galilea. San Juan cuenta que Jesús los llama a pertenecer al grupo de los discípulos al día siguiente de haber llamado a San Pedro y a San Andrés. Felipe, el que le llama a Natanael Bartolomé, la llevó donde Jesús. Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, uno de los elegidos fue Felipe, y el día de la multiplicación de los panes, antes de la obra de obrar el milagro, Jesucristo le preguntó a Felipe: ¿de dónde crees tú que podremos conseguir pan para tanta gente? Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el Divino Maestro, le pidieron a Felipe que los llevara junto a él. Bueno, es larga la historia, pero Felipe no era de los más cercanos a Jesús. Pero le usaron como intercesor, intermediario. Exactamente. Secretario que llega al presidente. Y importante, tengo ya de cola contacto allá para cosas buenas. Sí. Y por ahí tengo la ya de cola ñande ayuda a mi ana jala ñande y captura moñe me ahí pe situación pe ya ayuda a agua porque oingo jeta iterei a ver la gente la hoy ponando ya pues para no comprometerse seguramente, ¿verdad? No juzgamos la conciencia, ¿verdad? O por no molestarse, o quién sabe por qué. Sí. Entonces, por eso es que me parece muchas veces al cristiano se lo toma del lado negativo. Y no tenemos por qué hacer así, ¿verdad?
porque la gente, no, ¿qué va a pensar? Y entonces, inclusive tu propia gente te puede decir, no me sé. Pero bueno, el seguir a Jesús no es luego cosa fácil. Y el papel de los diputados y senadores tenía que ser eso, de intermediario. Acá la embustera y dentro de la ley lo que necesita el pueblo, lo que le conviene al pueblo, no para ellos nomás. Sí. Bueno, entonces, la propuesta que tenemos, ¿tenés, Agustín? ¿Una propuesta? Si no tenés, acá yo tengo. Y no sé si este mismo Romanos 27:20 o otro que... Sí. Vecino nomás que vamos a reflexionar todos juntos. Y pues ayúdame. Sí. Pero te propongo aquí una realidad no tan lejana de todo el mundo. ¿Por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué hago lo que no quiero? Sobre eso parece que San Pablo San Pablo, sí. ¿Verdad? Sí. Exactamente. Veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. Exactamente. Y qué coincidencia, porque no estaba previsto. Bueno. Yo eso estaba preparando también de alguna manera, o sea, leyendo, ¿verdad? Y eso nos recuerda sobre todo en Romanos 7:19-25, habla, dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Esto pareciera nomás que... Perdón, mientras te pido disculpas, voy a recibirle un poco a Will porque no puede entrar. No, simplemente digo yo que estas expresiones pareciera que nos alcanza un poquitito a todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros, la conciencia nos dice qué tenemos que hacer? Porque la conciencia es siempre vamos a decir, el rector del bien, que está instalado en nosotros, ¿verdad? Y la carne, por decirlo así, ¿verdad? Los deseos, los impulsos, es la parte somática y que muchas veces, no todas las veces, está en armonía con lo que dice la conciencia. Y está generalmente en contraposición, y generalmente nos domina y nos lleva a hacer aquello que no queremos. No queremos. Que la conciencia, por ejemplo, nos dice, ese es que la pea. Pareciera nomás de que realmente la carne o esa caída, ¿verdad?, que hemos tenido, que está y se enraiza fuertemente en nuestra naturaleza, y pareciera que siempre predomina. Son los impulsos, el impulso negativo, que se nos presenta como bien, y pues nada ya. Entonces, como decía siempre en una película, el príncipe Lucifer, que ya se dejé, sigo atentamente, potentante, yo te muestro para que busquen plata, prestigio y poder. Uno duro, ya pues. Muy bien. Y esta es la reflexión que queremos, y está enraizado en el pasaje bíblico, ¿verdad? San Pablo a los Romanos, en el capítulo 7 y versículo 20 y siguiente, creo que nos habla al respecto. Y entonces dice este capítulo que queremos reflexionar todos juntos y con ustedes, amables oyentes que nos siguen todos los sábados por este espacio de trabajo, de comunicación. Queremos reflexionar con ustedes en Romanos 7 al 20, y dice así, y la pregunta es un poco, ¿por qué? Y esta debe ser una pregunta tal vez de cada uno de nosotros. Pareciera, no sé, pareciera una contraposición, pareciera nomás de que es una actitud de un irracional. Pero la razón incluso queda ofuscada, podríamos decir ayer, pareciera que queda ahogada por un tsunami de maldad. Queda como en un conflicto interior. Sí. Positivo, el bien y el mal, lo que me conviene no me conviene, pero siempre está dentro del hombre. Está dentro del hombre. Forma parte de nuestra naturaleza, podríamos decir. Y ahí está justamente, diría yo, el
el mérito tal vez de la persona y que nos hace meritorios, por ejemplo, de algún premio como el que nos promete Dios, ¿verdad? De tener la vida eterna, de poseer la vida eterna alguna vez o alcanzar la vida eterna al hacer, ¿verdad?, siempre el bien y lo que nos dicta la conciencia, porque la conciencia es la directriz, vamos a decir, del mismo Dios que instaló en nuestra mente. Podríamos decir que en nuestra conciencia de rectitud está instalado Dios. Y dice así: entonces, si hago lo que no quiero, que siempre ocurre, que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Entonces, el pecado que vive en mí es el que me hace que yo haga lo que muchas veces no quiero. Veo bien qué es lo que yo debo hacer y sin embargo no hago. Pareciera que hay una fuerza mayor, vamos a decir, de los dictámenes de la conciencia en la realización efectiva de nuestras acciones. Y es lo que se ve y se causa escándalo, daño a los demás. Porque la conciencia en sí misma instalada y estando dentro nuestro, no se ve mientras no transformemos o no expresemos eso en acciones. Nuestras acciones es la que escandaliza o disturbia, enturbia, vamos a decir, a los demás. Y nuestras acciones es indudablemente el reflejo permanente o discontinuo también puede ser de nuestra misma conciencia. Lo que yo pienso, ¿verdad? Así dice entonces este pasaje. Dice, afirma aquel colega. Todos sabemos que hay cosas en la vida que no podemos controlar por mucho que lo intentemos, por los imprevistos que ocurren inevitablemente antes o después. Y esto me lleva y me trae a colación justamente las palabras de Jesús. Ahora mismo no recuerdo muy bien, Tonino, tal vez pueda ayudarme. Dice, sin mí, a los apóstoles creo que le dice, sin mí nada podéis hacer. O sea que entonces tenemos que estar permanentemente invocando la gracia de Dios. Porque ñandela ñande yejewirei, baedebo y la iponaba de castoy yapo había sido. Las cosas buenas realmente son acciones divinas a través nuestro. Es Dios que se manifiesta, porque Dios es el bien absoluto. ¿Verdad? Es el bien, Dios no puede equivocarse, no puede errar. Y decía Sócrates que él creía que si la persona con su mente, con su inteligencia, capta el bien, capta lo bueno, lo que le conviene, casi seguro que va a hacer. Y dijo después San Agustín, no siempre, no porque él solo no puede, no capta por avero, no pilla por avero. Y mucho más si ya está enviciado, por ejemplo, algo tan radicalmente como aperitivo, algo haciendo como un trago así para entrar en el almuerzo, o sea, un aperitivo y para la convivencia, después de 3 o 4 meses ya está viciado. Y si ya está viciado, está enfermo. Ahora ni en cuenta que está enfermo. Entonces, muy difícil que se cure y muy difícil que él pare por sí mismo. Y bueno, esto me trae el pensamiento de Sócrates y el pensamiento de San Agustín. Sócrates dice que si él ve el bien en su conciencia, pues bien difícilmente que haga después lo malo. Mientras que San Agustín le responde que no es suficiente la visión de la razón. La razón. ¿Verdad? Que, entonces, ¿qué nos marca esto? ¿Qué nos señala eso? 2 estados totalmente diferentes. Sí. Uno, vamos a decir, de un pensamiento pagano, solamente basados y confiados, vamos a decir, en las potencialidades humanas. Sí. Y aquí traigo a colación aquello que Jesús, sin mí nada podéis hacer.
lo de San Agustín. Sí. No es suficiente la razón, Sí. sino hace falta algo más. Entonces es ahí en donde las dos posturas diferentes. En uno no existe la presencia divina y en el otro, en el San Agustín, está la presencia y la acción de Dios permanentemente en el hombre, y que el hombre es, podríamos decir, por decirlo así, una partícula o una gota, ¿verdad? De la dimensión divina, ¿verdad? Porque es inteligente y tiene una serie de cualidades. Entonces es necesario esa dosis, vamos a decir, divina en el hombre para que él pueda actuar realmente y pueda abrazarse fuertemente y hacer siempre el bien. Ayepa. Esa es la gracia principal que nos dio Cristo Sí. con su muerte y resurrección. Esa es su misión principal. Sin mí no lo podría hacer. Y lo que yo le doy es gratis. Gracias, gratis. Pero para aceptar a la parte. Ahí está. Alfonso Milagro, este es un hombre, vamos a decir, de profundas reflexiones, y conocemos mucho en 5 minutos de Alfonso Milagro, así lo conocemos también en sus escritos, donde hace reflexiones cortitas, pero profundas, y que penetra y nos ayuda muchísimo a la orientación de nuestra vida como ser humano en el mundo en que vivimos. La angustia, dice, y la desesperación. La angustia, profesor, tiene estado del espíritu de decaimiento, de desconfianza. Y desespero también. Y la angustia de ansiedad larga, hasta a veces no creemos más ni en la vida, ni mucho más en la muerte. La angustia existencial siempre estudiaron todos los filósofos, Cierto. que es el alargue de la ansiedad. Estrés, ansiedad, angustia. Y eso desemboca en una desesperación, Desesperación y enfermedad. en una situación totalmente oscura y descontrolada en Sí. que vive el hombre. Sí. De ahí moto y bajota. Y los jóvenes, la mayoría de 18 a 25 años, pueden pasar hasta el suicidio. Se da permanentemente esto también. Sí, se da. Si no se da el suicidio, va a la borrachera, Ah, a la droga. los vicios, Sí. a la droga, y eso, ¿verdad?, le lleva después a cosas peores. Sí. Le lleva justamente hasta al suicidio. Cuando él mismo no tiene más sentido de sí mismo, no tiene más sentido, no tiene más, vamos a decir, razón de ser y de existir. Oye, iba ahí, más compañero. Sí. Ayer y creímos, la vida te resulta ya una carga y no ya una gracia. Y así estamos viviendo hoy en día en estos últimos tiempos. Dice entonces Alfonso Milagro, la angustia y la desesperación invaden a muchos hombres de hoy, ¿cierto? Sí. De todas las edades, por diferentes causas, diferentes raíces. Era algunos la falta, ¿verdad?, de medios económicos para vivir, falta de trabajo, falta de comunicación, de armonía en la familia, con la pareja, con el ser más cercano, muchas veces su propia esposa, sus hijos, u otros, ¿verdad?, de su entorno cercano. Fruto de ello es el afán de tanta gente que busca analizarse por el psiquiatra, siendo así que lo que esa gente necesita es un autoanálisis, el ponerse frente a la conciencia en la propia vida. Apealo mi tal andado ya apoya. Hay problema ahora allí o confía otro vez que le llama psicólogo o psiquiatra, que es un profesional que le ayuda a uno justamente Sí. a penetrarse, a penetrar en ese su propio mundo que él muchas veces no puede llegar. Así es, como viene ello. El psicólogo y el psiquiatra solamente ayudan porque tienen más técnica. Pero autoanálisis, dijiste, siempre Sí. ya puedo pegar. Si a mañana el espejo es, Autoanálisis. a mañana poner el Sí. espejo es, Amañarse, Pepe. pega ese. Anila oka oya shela shei. Pega ese. A mañana se pupe. Y eso es entonces la gran deuda que el hombre tiene consigo mismo, es esta actividad. Necesitamos entonces de un
profundo, riguroso y permanente autoanálisis. Sí. Y se pean de mismo e analizar la situación permanentemente. Ajata inako anga EPM, ajata fode iguasube ko angaite. Va a ser ajata auto. Entonces se pea lleva la autoanálisis na analizar a echana, ese viaje va a existir para allá pota. Va esa bajata hina y tal va esa bajata hina ne tapa Pero no te bajas ahí. ajata pa yo to página te infila pucú. ¿Dónde? ¿Qué necesito? Necesito tener la tolerancia y la paciencia. Y para eso en las iglesias se hacen los retiros, porque los retiros son justamente el sacerdote o el grupo orienta nomás, para que la persona en grupo se autoanalice y juntos hagan un análisis de su realidad, Perfecto. para que pueda cambiar. Entonces eso es lo que necesitamos en nuestra vida para no tener tantas torpezas y tantos tropiezos. Autoanálisis. De mismo en analizar nada entero y pea esta vez ya poco upea y pona ella de algún orientador. De ahí anteriormente yo recuerdo que teníamos nuestros directores espirituales. Generalmente con país. Ponate que tengo la país que tú estés. Puede ser un buen profesor. Sí. Una persona que goza de tu confianza y una persona sobre todo que tenga un conocimiento mayor que tú mismo y que pueda justamente sacar de ti todas esas dolencias que tenés y pueda realmente él subsanar de alguna manera con su propia experiencia o con algunas orientaciones y consejos válidos. Autoanálisis y el ponerse entonces frente a la conciencia y a la propia vida. Muy entonces eres muy no vaya en apetei la situación ja o pepe a analizar en base a tu realidad amo para memba e parico va e pandela e disponea amba ella pa y tú ella po etamba ella yepa resoluciona mape situación. La Biblia está basada en eso. Toda la Biblia, la historia de salvación está basada en que analizamos la realidad a la luz de un texto bíblico, a la luz de la fe, o a partir de ese texto, cómo se aplica en la realidad hoy, o a nuestra realidad de la patria, por ejemplo. Y esa es la lección que tenemos que captar todos los domingos, por ejemplo, cuando concurrimos a una celebración eucarística. En donde ¿Qué me dice hoy Dios? ¿Qué me dice a través de ese sacerdote o a través de ese texto bíblico? Y eso es lo que tenemos que procurar decirle cuando nos vamos y escuchamos un sermón. Señor, ¿qué quieres que yo haga a partir de este mensaje que estoy recibiendo a través del sacerdote? O que yo mismo pueda leer y captar las principales enseñanzas que pudiese tener, ¿verdad?, Jesucristo para mí en ese momento, en esta situación específica, ¿verdad?, en este día. Eso sería lo ideal. Y nosotros los cristianos tenemos, esta es una gracia, es un privilegio realmente que no todos lo tienen. Una enseñanza tan sabia encerrada, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras y que lo tenemos para todos los días, ya le compré allá, profesor. Y todo un año sigue una historia de salvación y otro año otra parte, otro año otra parte. En 3 años leemos todos los textos principales de la historia de salvación. Por ejemplo, lo que dijo el joven rico al buscar a ese rabino diferente, a ese maestro, escuchó hablar de él y que hasta hacía milagros, dice: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y después ya sabemos la respuesta. Y la respuesta fue que él no quiso dejar sus bienes que tiene. No, que era bueno, pero no quería dejar su comunidad y partir a un desconocido. Y a un psicólogo no diría qué debe hacer para ganar la vida eterna. Le va a decir qué debe hacer para vivir mejor y para ser feliz. Bueno, ya por tal cosa y cuál es la técnica, ya podemos mejorar. Perfecto. Y la angustia ahí se viene por no ver el horizonte. El horizonte ya. Sí. El horizonte ya se llama ¿verdad? A veces yo me cago, te ves a vos te isla allí en Satina.
hoy que te ves a ti no hasta derecho y te va a estar marcado mira hasta derecho y te quiere así llega en el mismo lugar hoy que hay hoy satina la ñanemente Hoy que está gente está gente y desatinado en este mundo dicatubei 11 oyere cuyagua oñenota guay oyere 3 veces en el mismo lugar y después se queda en el mismo lugar, se acuesta. Sí. Apea bella agua diligencia una vez y coñan de cuando no tenemos y no podemos salir más de un encierro. Y ese encierro no es que esté fuera, está en nosotros. En nuestro interior está el encierro. No podemos romper el cascarón para salirnos de nuestro encierro, de nuestra situación de miseria, era de limitaciones. Aupeana ese ñandeños así voy ya po. Upea y ya lleurean la gracia de Dios y que no ese de yara ella eso ese se ilumina mina, eso camina se veían de yara, ese te pasa o señor ya tu ay hacen coca y cuanto más ayer ay cala tape porango añenreda ve ayer cupulia oña ahí ese pobre Platón le decía en su vocabulario filosófico el hombre es un ser desatinado, el hombre es un ser alienado. Tiene una realidad fuera de sí, no, ajena. ¿Por qué pasó eso? Y Platón intenta explicar que en nuestros tiempos, en nuestras vidas, vivimos bien, pero nos apartamos de Dios, entonces fuimos tirados acá para reaprender. Nos hemos apartado de la luz, ¿verdad? Casi no habló de un Dios. La luz, la verdad, esos eran de alguna manera la imagen de un ser superior. Sí. Y viene después San Agustín, San Pablo Apóstol, casi repite lo mismo. Cierto. Solo que él simplifica diciendo que la realidad de la salvación está en Cristo. Cierto. Pues entonces, ese ya es una visión. Un paso más. Una visión, vamos a decir, muy actual, podríamos decir, y ya ellos ya conocieron al Hijo de Dios, las enseñanzas, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso, eran San Agustín, en fin, algunos de los grandes, ¿verdad?, que tenía una visión. Y Aristóteles mismo ya tenía una visión diferente de Platón y de Sócrates. Ellos tenían, podemos decir, así como un atisbo, como una sombra, como una chispa, que existía un ser superior, y que teníamos que ambicionar llegar a aquello para que podamos tener una mejor vida. Y Aristóteles ya habló de un motor. Primer inmóvil, motor, inmóvil. Y es que era el centro de todas las potencialidades, de todas las cosas. Y ese es el Dios del que llamaron después los padres de la iglesia, los cristianos, vamos a decir, los estudiosos como un San Agustín, como un San Ambrosio y muchos otros grandes hombres que sumergieron profundamente, vamos a decir, en las Sagradas Escrituras y descubrieron algo nuevo, una nueva luz. La Biblia, los judíos, especialmente los judíos y los cristianos, le llaman de Yahvé. Pero la pregunta de muchos es, ¿cómo yo voy a encontrar eso? Si no sé ni dónde. Por dónde ir. Ni por dónde. Porque la iglesia quiere enseñar que el Dios Padre Yahvé se presentó en la persona de Cristo y su Espíritu. Y Cristo y su Espíritu está en la iglesia, en la comunidad donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Entonces, algunos no quieren ni ser iglesia, ni ir a la iglesia, ser iglesia. Perdón, eso que está diciendo, me parece que nuestra catequesis en algún momento está fallando. ¿Por qué? Porque ese concepto de iglesia, ¿qué tanto nosotros tenemos? Si tuviéramos que preguntar, por ejemplo, a todo el país que se dice católico, ¿cuánto por ciento entienden eso? Porque si no, vamos a estar permanentemente... No entiende, porque vamos a ver qué le enseña en la catequesis. Personas que no están bien formadas. Y pasa 1 hora y media cantando y jugando, y 10 minutos de catequesis a virurí. Entonces, primera comunión, confirmación, virurí, calorí, virurí, y luego la confirmación,
y no confirma su fe, no tiene la experiencia del Cristo resucitado. Pero, Y ya está. Y ya está. pero, eso de dejar en la catequesis la formación, la responsabilidad de tu hijo, eso es terrible, ¿no, señor? Papá y mamá. Sí. Vamos a otra vez. Eso es mucha responsabilidad, eso es delegar justamente tu Delegar. función fundamental como padre, como primer educador, por ejemplo. Y a veces voy a delegar a personas mucho menos capaces y menos experientes que yo. Upesite no pengo yareco este tremendo caos en que vivimos, ¿verdad? En que vive la sociedad toda. Hay un caos. Yo le ofrezco acá a los países, alguien me está escuchando, que es eso lo que la iglesia primitiva quería hacer. Esa experiencia del Cristo resucitado, la experiencia de Pentecostés, 50 días después, tener esa experiencia vivida de una fe diferente, esa experiencia del Cristo que está entre nosotros. Y si que se consigue en nosotros. en nosotros. Y eso se consigue, todos los sacramentos tienen más sentido. Y ahí realmente somos iglesia, somos cristificados. La primera cosa que se recibe es la fe. Y después, segundo, es la pérdida del miedo a lo desconocido, miedo a los que dirán los otros, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez, miedo a la muerte. Y después, todos los otros dones. Experiencia pillada con mi gente viene Pentecostés, en el Pentecostés de la Pascua de los judíos. Dice, y la angustia viene no por ver en el horizonte una orientación, sí, ya cañé, para la vida. Y la desesperación se apodera del hombre cuando éste ve que el horizonte se acerca. Y sin embargo, no se le dio sentido al camino recorrido hasta él. Bien. En cambio, dice, la paz y la tranquilidad comienza a invadir al hombre cuando éste se siente ubicado en la vida, cuando conoce con íntima claridad los 3 básicos puntos de la vida humana: saber de dónde viene, a dónde va y por dónde de camino debe ir. ¿De dónde vienes? Solamente el cristiano es el que tiene esta imagen, vamos a decir, de dónde yo vengo. Porque si yo pienso de que soy el resultado de una bomba o el resultado simplemente de la acción de una pareja, de la mujer y del varón que procrean, y si ese nomás es mi, y no le doy un sentido superior, entonces no hay cuapo, se muy para hacerla ayú. Y peor todavía, hay tantos chicos que nacen así y no tienen ni papá, porque el engendró se fue. Entonces, peor que tiene trauma profundo, pero otro ya se de gore cotin se le cotin tua. Ande que tu co ángel diferente. Necesita de sanación interior, liberación, esa criatura que no tiene ni papá, ni no sabe de qué genética es. Entonces tengo que saber yo, esforzarme por saber de dónde vengo, ¿verdad? ¿Quiénes son mis progenitores, por lo menos, ¿verdad? Tengo que saber. Y por qué realmente ellos me procrean, cómo ellos procrean. Y ellos realmente de alguna manera recibieron esa capacidad, ese don de un ser superior llamado Dios. Estimo yo. Sí. Así es. Y otras criaturas, peor todavía ahora, no van a tener una buena identidad cuando ves que tiene 2 papás y no tiene mamá. No hay corazón. Ese es el gran peligro que tenemos con esta ideología rara, perversa, ¿verdad? Y degenerada, que viene, ¿verdad? Que quieren hacer que 2 papás, 2 varones puedan hacer una la función de la mujer y el otro del varón, o viceversa, en la mujer la unión libre de 2 mujeres juntas, y quieren asumir el rol del varón uno y el otro de la mujer. Totalmente, esas posturas son totalmente alocadas. Sí. Esi condere violata
de naturaleza propia. No, yo toqué en esa parte un punto medio extra, pero ya que estamos hablando de estrés que lleva a la ansiedad, la angustia, la desesperación y hasta puede llevar al suicidio. Sí. Entonces es bueno instalar bien en nosotros, ¿verdad?, estas tres posturas. Saber, ¿verdad?, de dónde yo vengo. Tener una idea, ¿verdad?, de dónde, cuál es mi procedencia, cuál es mi origen. Ayepa. Sigo a aparecer inte por acaso. Yo soy fruto, vamos a decir, de la simple casualidad. Y no soy realmente el fruto de la simple casualidad. Y a dónde voy, hacia dónde quiero ir. Tengo que tener un destino, un lugar, un objetivo para que pueda orientar mi vida. Porque si yo voy y algunos te dicen, ¿dónde quieres ir? Yo quiero irme a Asunción. Entonces, debes seguir este camino. Claro, este es el más recto. Acá hay doble pista, pero poniendo ahorita ya 260 por hora, por ser doble pista. Te indica unos caminos por donde ella pone. Yo mi alumno siempre en filosofía y psicología, que son del primer curso, ellos llegan con estrés y ansiedad porque son todos jóvenes y llevan todo el mundo para ellos. Y él le pregunto, ¿qué querés ser? ¿Qué querés hacer? ¿Dónde querés llegar de aquí a 5 años? Si te formas. Ojalá que consigas por lo menos buen trabajo. Entonces, angustia mía, eso que era, o pensas agua. Y pero siempre las tres preguntas fundamentales del hombre desde hace mucho tiempo es, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine? ¿A dónde voy? ¿Y hasta cuándo? ¿A dónde voy? Y el quién soy yo es conocerse a sí mismo. Sí, conocer. Michael se vaya ella. Michael D. Primero es conocer. Sí. Conocer quién o con quién estamos compartiendo o conviviendo. Esa misma pregunta yo debo hacerme a mí. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿De dónde vine? ¿Para qué? ¿Dónde quiero irme? ¿A dónde voy? ¿Verdad? ¿Y por qué camino debo ir para llegar a tal o cual lugar? Y hay gente que no hace eso porque son profesores universitarios, se jubilan y pasan 6 meses en angustia, sin ser desesperados y se mueren. Sí. ¿Por qué? Porque no sabe muy bien a dónde quiere ir. Sí. ¿Verdad? Y por qué caminos transitar. ¿A dónde, por dónde debe ir a ese objetivo? Algunos no deben ni el objetivo. Sí. ¿Verdad? Vaya, haya jubilar iré, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, podría tener, dije así, tengo 29 años de enseñanza acá, pero con otros ya pasa todo. Y después dice, cuando me jubile, ¿qué voy a hacer? Y yo quiero ser un maestro, un gurú, un rabino, que hay mucho más libre para hacer lo que quiera y viajar por donde quiera. Pero no hay un montón de cuello. Entonces, generalmente, una vez que yo sepa de dónde vengo, a dónde quiero ir, debo saber también por dónde debo transitar para llegar ahí donde yo quiero llegar. Y ese camino muchas veces la vida nos presenta como un abanico. Sí. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y es ahí donde tengo que poner, ¿verdad?, una postura, ponerme enfrente a todas estas situaciones y ver cuál es el camino más recto y más corto que me conduce a mi objetivo. Sí. A donde yo quiero ir, Ayepa. Si yo quiero ir a Asunción, bueno, tengo esta ruta, ¿verdad? PI12 y a la mitad con Paraguay. Y ahora, puedo irme también por Encarnación. O puedo irme en avión, o puedo irme en helicóptero. Puedo ir acá, el camino, ¿verdad?, que va a Salto Guairá, Yerepaité, pero no es el más recto ni el más corto. Entonces, debo saber elegir muy bien y ver estos análisis, lo que tenemos que hacer. Ponemos estas comparaciones, ¿verdad?, porque es lo que tenemos así y muchas veces las cosas prácticas nos hace ver, vamos a decir, comprender mejor, ¿verdad?
Yo debo Otro elegir. pequeño ejemplo. A veces yo escucho Radio Magnífica, esta hora Radio El Verbo, y dice, ¿qué le convenció a Goyo para ir 1116 veces todos los sábados a la radio? ¿Qué le convenció? Él tiene que creer que tiene un valor eso, por lo menos para unos cuantos. Sí, ¿Y qué le convenció? ¿Qué le hizo creer que vale la pena hacer eso? Se puede hacer gran pregunta, pero para evento contestar. Y después, así mismo es la vida. Un joven de 17 años entra en la facultad, espera recibirse a los 22 por ahí. Y después, si de 100 jóvenes tal vez 10 consiguen trabajo en su profesión. Y de esos 10, pocos ganan bien y pocos son felices. Continúa alienado. dice acá, un principio, un origen, ¿ya? Un fin o término y un camino por recorrer. Cada paso dado en la vida de ese hombre es un acercarse a la luz, que es victoria y felicidad, a la fuente de todo bien que es Dios. Ese es lo que tenemos que pretender y tener también, vamos a decir, esa visión, porque algunos no tienen esta visión, viven confundidos. ¿Cómo puedo llegar a eso para ser feliz? Y vemos a otros que son felices, y son felices no siendo muy diferente a mi estilo de vida o a mi situación social o económica. Sin embargo, se le ve una persona relativamente realizada, ¿verdad? ¿Cuáles son, vamos a decir, sus objetivos? Eso también depende mucho, a mi entender, de qué es lo que yo me propongo hacer. Porque según lo que yo me propongo hacer, también tendré las herramientas apropiadas para hacer aquello. Porque si yo no sé siquiera qué voy a hacer, qué debo hacer, y no tendré, por supuesto, las herramientas apropiadas para realizar tal o cual actividad y llegar a mi objetivo propuesto. Y así realmente, sabiendo bien de dónde yo vengo, hacia dónde voy y cómo quiero ir, entonces ese hombre es acercarse a la luz, dijimos, y acercarse al bien, que es Dios mismo. Las personas y los grupos sociales están sedientos de una vida plena. ¿Quién es el que no quiere una plenitud en su vida? Eso sería la felicidad. Y de una vida libre, digna del hombre, poniendo a su servicio las inmensas posibilidades que le ofrece el mundo actual. ¿Quién eso no va a querer? Todos queremos, ¿verdad? Ahora, no todos llegamos a esa plenitud de vida que soñamos. Cada uno de los cristianos ha de ser un agente de la consecución de la plenitud de esa vida, sabiendo que el hombre debe aspirar a la vida de la gracia. Ahí está un término también muy puntual e importante. La gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Parece un vocabulario medio cheto gitano de la joven. Es un vocabulario que todos siempre lo estamos escuchando. Pero una palabra que hoy para mucha gente no tiene sentido. No tiene sentido. No. Es la gracia. Es lo que recibiste gratis. Eso es, vamos a decir etimológicamente, pensando y analizando. Lo que vos recibiste sin haber hecho ningún esfuerzo. Eso es. Y pareciera nomás que la gracia realmente es un término que nos lleva justamente a una situación, a un estado de vida que es el ser cristiano o creer en alguien, en algo superior a mí mismo. Y ese es ese don que me da ese ser superior, a eso es lo que le llamamos gracia. Agustín, pero nosotros no vamos a conseguir, nosotros los cristianos de confesión católica no vamos a conseguir esa gracia, si no es en la Eucaristía. Sí, Si no, sabemos lo mío. sí. Pero aquí hay un no divorcio. es la Biblia nomás, Sí. y no es la oración nomás.
Oír el trabajo del otro. Bueno, y ahí, aquí, eso que estamos hablando ahora, recuerdo y les pido disculpas por ser tan repetitivo. Una persona se levantó ya dije otra vez, y una persona formada, intelectualmente formada, y dijo que él no creía en esa Shipape y que es el cuerpo de Cristo. Entonces, todo eso que ustedes están diciendo, que es real, y la pregunta es, ¿pero qué tanta gente comprende esto que estamos diciendo y se siente y sabe lo que es, lo que quiere? ¿Cuál es su objetivo? Umeangola capaz de la yaikuá, pues apean con teimo, y que de la psicología o la filosofía, pero oga pena engo o muy a la base. Los primeros educadores son los padres. Los primeros educadores. Y por eso nomás yo insisto y meto un poco mi cuchara, ¿verdad? Porque es demasiado interesante lo que están diciendo. Cada uno, dice los cristianos, ha de ser un agente de la consecución de la plenitud de esa vida, sabiendo que el hombre debe aspirar a la vida de la gracia. Eso tenemos que desear, porque sin esta gracia no nos vamos a sentir realizados en muchos aspectos. El padre Jorge Loring, un gran estudioso, teólogo, predicador español, que no hace mucho falleció realmente, y él ha viajado muchísimo en los Estados Unidos y ha dado conferencias en grandes centros de estudios altísimos, y dice él así: el pecado es un misterio y tiene un sentido profundamente religioso. Sí, es religioso. Para conocerlo necesitamos la luz de la revelación cristiana. El pecado escapa a la razón. Entonces, la simple razón, la simple arandú y estudios profundos que hayas hecho y hayas tenido una gran formación académica, no te va a servir, no te va a esclarecer. Ayepa. Lo que volvemos a Sócrates. Sócrates no tenía el concepto de pecado porque él no tenía religión. Él es un laico real que solamente por la lógica podía buscar la verdad. Él no tenía el concepto de pecado de origen, ni pecado de herencia genética, ni pecado comunitario. Sabe lo bueno, lo bueno y lo malo, pero está ahí nomás. Porque eso ya viene incorporado en nuestro sistema operativo. Ya nació y ya lleva. No tenía conocimiento de un ser superior que es Dios. Eso diríamos. ¿Verdad? No tenía. ¿Cómo convencer a un joven de hoy en día, muy bien formado en las ciencias, ciencia y tecnología, tercera de la media, cuando en su casa no tiene una buena formación moral y religiosa, y ese joven dice, pero eso es cuento, eso es mito, ustedes creen en mitos, diré. ¿Y qué, por ejemplo? Eso no da ni duda, es un cuento, una parábola, un mito. Puede ser que sea un mito, pero eso no le quita una realidad profunda. No le quita realmente una realidad y una enseñanza viva. Lo que trata el joven actualmente. La epistemología, entender la diferencia de nivel de aprendizaje. Sí. Uno es a nivel religioso, otro a nivel científico, cosmológico, por ejemplo, otro nivel antropológico, filosófico, y otro nivel espiritual más profundo. Son diferentes niveles de la realidad, pero es la misma realidad. Sí, es la misma realidad, con enfoques diferentes. Enfoques diferentes. Dice que el pecado escapa a la razón. Sí. Porque si no, cuando ya pegamos ahí va. Porque la ñanten de ponáramos la iba y janta ya como ahí seguramente o ya pota conscientemente. Se handra bucuaris no ve calle ven. Yandenda ya yo cuai. Hajo andes he vive de 100.000 y. Hashe allá y falta y tengo se cuá pero ñande ya no buse. Pero señala un hecho, no puedo juzgar. Sí. ¿Cuánta gente piensa así? Sí, lo que hace un Shakespeare. El coto terreno, el coto festano, si la lleva de la pirámide. Al juego nos la pistola apuntada, tiene una carabina, aunque haya de celular o hasta la cabinilla. Entonces, la conciencia de pecado, pero cuando respecte. Dice acá, ni la antropología es la ciencia filosófica que estudia al hombre. Sí. En todas sus facetas. Sí. Ni la historia.
la historia estudia al hombre Todos los verá, hechos, en todos los hechos sociales. Sí, en todos los estratos sociales y en diferentes. Ni la psicología. Esta es otra ciencia Otro análisis que de analiza justamente la el hombre. interioridad, vamos a decir, Sí. del hombre, en su dimensión interior. Mm. Ni la ética, las normas, el bien y el mal, Mm. digamos así. Ni las ciencias sociales, la sociología, estudia al hombre en sus diferentes lugares por donde vive, relacionado con los otros seres semejantes a él mismo. Allí va la sociología. Pueden penetrar su profundidad. Ninguna de estas ciencias que versan sobre el hombre, entonces puede, dice, penetrar en profundidad su misma naturaleza. Entonces, con añanemo angui del hombre, verá conocerle al hombre, pero no nos da toda la autoridad, vamos a decir, que yo conozco bien al hombre como tal. Una vaca o un chancho puede cumplir, para el veterinario, por ejemplo, puede cumplir con todo esto que estamos señalando, ¿verdad? Porque va a conocer todas sus partes, pero el hombre, el humano, que está dotado de un espíritu, Pepe Yaña, eso es lo que está diciendo, me parece que eso es lo que entiendo. Escapa justamente también a la comprensión total y exacta, vamos a decir, cabal, de la riqueza y de el hombre realmente es un ser misterioso. Es un ser misterioso, Sí. ¿por qué? Porque no procede solamente, vamos a decir, del mundo material. Hay algo más en él. Y ese es, diríamos nosotros, ese soplo que Dios le dio a Yepa. Y que lo hace justamente diferente y que lo hace tan rico y tan incomprensible, vamos a decir, para el mismo hombre, también el hombre. Algunos dicen que Dios no es afectado por el pecado. Y por supuesto, no va a ser, si no, no va a ser Dios. Claro. Pues el pecado es un estado de imperfección del hombre. del hombre. Efectivamente, no afecta a la naturaleza divina, ¿cierto? Acá lo afirma, que es inmutable, que no puede ser afectado, Yepa. No puede ser conmovido por nada ni cambiable. Inmutable, que no se puede cambiar, Yepa. Sí. Pero sí afecta al corazón del Padre, dice acá, y entre comillas está acá, que se ve rechazado por el Hijo a quien Él mucho ama. Veo entre comillas, oye, escapa mi corazón del Padre. ¿A qué es lo que se refiere al estar entre comillas? Posiblemente le dijo pródigo. Jesucristo, el Padre bueno, le dio todo. Y se sintió mal, pero le dio todo lo que es suyo de herencia. Ahora está petido, pero el papá bueno y hermoso que salía todo el día preguntando, va a sacar cosa, y el papá otra vez que es lo que le recibe. Ahí la historia principal de esa parábola es el Padre, no el Hijo pródigo. Mira, Dios, La generosidad del Padre. Qué interesante lo que está diciendo y plantea porque a Dios no le podemos afectar de ninguna manera. No. Pero oíste pero Eiko en su infinita superioridad y excelencia de catuicénico hombre así como padre. No digo que no digo que sea un quebranto, pregunto nomás. ¿Será que él no se siente así como decepcionado, no por él mismo, sino por nosotros los hijos? La infinita misericordia y amor del Padre. La historia del Hijo pródigo, hay una duda diferente. Pero pienso nomás en la audiencia, no, pero se puede decir, no, a Dios no le puede afectar nada. Dios no puede ser afectado por nada negativo. Y es verdad así, de una lleva. Pero yo nomás me pregunto, como padre, ¿será que no siente, no por él mismo, sino por nosotros? No sé cómo explicarlo. San Juan, Dios tanto amó al mundo que envió a su propio Hijo y dejó que se muera por nosotros. Lleva. No va a ser por, no sé, es un poco difícil me parece, ¿o no?
Porque son vocabularios humanos nuestros nomás. Sí. Sí, ahí está, por eso digo, nosotros esto realmente analizamos desde una dimensión puramente humana, ¿verdad? Y ahí está la gran diferencia justamente que Dios dice es inmutable que ahí no anteriormente, ¿verdad? Dios es diferente y muy diferente a nosotros, ¿verdad? Y nosotros muchas veces lo juzgamos y hablamos y le atribuimos cualidades humanas, porque no podemos otras cosas nosotros hacer, porque somos humanos y pensamos como humanos. Y Jesús lloró en una parte, la parte más cortita de la Biblia. Lloró. Y Jesús lloró. Sí. Pero ¿y por qué lloró si es Dios? Pero también... Él participa justamente de estas dos, vamos a decir, de la divinidad, y participa también de la humanidad por su nacimiento. Jesús lloró por la muerte de Lázaro. Sí. Jesús Esa es la lloró dimensión humana. cuando se sintió desesperado de lo que le iba a pasar ya enfrente. En el Getsemaní, ¿verdad? Sí. Porque ya él preveía su... Ahí está justamente el misterio de la divinidad de Jesucristo, por ejemplo. Él es hombre y Dios al mismo tiempo. Estas dos naturalezas estaban en una sola. No están separados. ¿Verdad? No están separados. Y por eso él lloró, ¿verdad? En donde expresa, vamos a decir, también su dimensión humana, ¿verdad? Pero eso no le descarta ni le hace perder su dimensión divina, ni le disminuye ni le borra. Ya por decirlo así nosotros. Qué riqueza, de verdad, porque también se enojó. Sí. Se enojó a Pongo Potía ahí, ¿verdad? Sí. Va, ese cuñón de yo ya potapea. En fin, qué rico es este punto que estamos hablando. Bueno, es acá donde entra justamente la dimensión misteriosa de Dios. Apenas dicen a la misterio, aquello que yo no puedo alcanzar ni explicar con mi capacidad del raciocinio, con mi sola capacidad, estoy a muesacá con mi capacidad. Ese es justamente el misterio, en donde justamente se rompe con todo lo que se puede, vamos a decir, explicar o esclarecer con la capacidad humana, con el simple raciocinio. Necesitamos justamente ahí de la asistencia divina, de la gracia de Dios. Japea moya güero, ñande cristiano católico, ñande yara moya güero la gracia. Y yo creo que llegamos justamente en la vivencia, vamos a decir, con Dios a través de los sacramentos, en donde encontramos a Dios. Y Él nos dejó esto justamente para que pudiésemos encontrarnos con Él en su mayor intimidad, vamos a decir. Y a que vamos a estar más cerca de Él. Muchas veces no puedo entender cómo la gente no puede entender, pero también me hago la pregunta y muchas veces me quedo sin respuesta. El que come mi sangre, come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Ese es un misterio más. Pero necesitamos, ahí es donde entra en juego, verá, la fe. Miles de cristianos y postura. Leen ese texto, especialmente los que siguen la Biblia Reina y Valera. Y no creen en esa dimensión que nosotros creemos, por ejemplo, de la Eucaristía. Ni el matrimonio, ni el sacerdocio, ni la unción de los enfermos, ni la confesión. No creen. O lee paité la misma Biblia, o lee, pero entender diferente. Y ahí yo una vez más digo, y generalmente digo a aquellos que disiente esto con nosotros, con los cristianos católicos, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros llegamos al conocimiento, vamos a decir, de Dios a través de nuestra capacidad humana, que es la razón. Se llega, ¿verdad? Se puede buscar, pero hay que pedir también para con la fe entender mejor. Y yo creo que la fe llega un poco más lejos de la razón. Claro. Son dos potencialidades, podríamos decir. Una que está en el hombre y depende del hombre y el hombre lo maneja. Pero la otra potencialidad que tenemos, que es la fe, ese no depende muchas veces de nosotros. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos conceda mucha fe, que nos conceda esta gracia de la fe. Yo, por ejemplo, así le pido, porque muchas cosas, yo como San Agustín también quiero comprender con mi capacidad simplemente humana, con mi razón.
y estoy permanentemente descontento. ¿Por qué? Porque no tengo la suficiente fe de verle realmente a Dios y encontrarme con Dios justamente en los sacramentos muchas veces. A pesar de tabe hoy coño, hace con haya por ti confesión A pública. veces se nos renega tal, se nos renega gente, una gente tan autodestruido que está por la calle, que hay que oír desde tengo una edita. A remediar, pues bueno, a mí esta es la imagen del Cristo roto. A mí ya te mil. No es tanto para calmar mi conciencia ni para digamos. A mí es porque le cuando ese papel tipo peor y para nivel. Es todo hombre un misterio. ¿Por qué pecamos, dice según la Biblia? Digo, hay una gran pregunta. Algunas veces pecamos por ignorancia, otras de cuál la lleva, otras por debilidad. Sabemos bien, pero nuestra naturaleza carnal, como dice San Pablo, es más fuerte que nuestra dimensión espiritual. Y en otras ocasiones, debido a nuestra voluntad voluntaria. Nuestra voluntad mal orientada. Sí. Voluntariamente somos desobedientes. Voluntaria desobediencia, es nuestra voluntaria desobediencia. O sea que yo desobedezco y hago lo que quiero porque yo quiero. Porque yo pues, Sí. si oye, Eso es desobediencia. ¿Por qué hago lo que no quiero? Y sabe que siempre hago lo que no quiero. ¿Por qué tengo que trabajar? A mucha al revés. Y porque necesito la única respuesta. Ahí está justamente, vamos a decir, el grado de responsabilidad de nuestras acciones en donde desobedecemos la voluntad de Dios divina. O sea, la voluntad de Dios, no solo que yo no crea en Dios, pero la voluntad es lo que me dice mi conciencia. Y ahí está instalado Dios justamente, donde me direcciona y me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Ahí está justamente la dimensión del pecado. ¿Por qué el humano ha sido creado libre? Ajá, porque el humano ha sido creado libre. Justamente, ahí está la responsabilidad del hombre de sus Opción. acciones. Añadir problema de Añade problema. Yo soy libre. Y al nacer libre, entonces hago las cosas que hago conscientemente y porque quiero hacer. Tenemos cierta última libertad. Sí. Porque en muchas partes no somos libres. Somos alienados en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en nuestra historia, hasta en nuestra genética. Pero tenemos un punto de libertad, la opción. Bueno, así entonces terminamos este Una largo reflexión comentario, ¿verdad? bastante difícil Pesado. también para nosotros mismos los seres humanos de llegar a una plena comprensión, vamos a decir, de nuestra situación y de nuestra relación con nosotros mismos, y de ahí partimos, ¿verdad?, en nuestra relación superior que decimos Dios. Bueno, entonces así, ¿por qué hago lo que no quiero? Entonces, una pincelada. Ya regresamos. Nos quedamos con ganas.